Ahora sí, entonces vamos a empezar a resolver los ejercicios breves que consistían solamente en crear el campo 245 de lo que les propongo, más los puntos de acceso que correspondan. Valentina, entonces no habías alcanzado a revisar la última PPT. ¿Hay alguien que sí lo haya hecho? Que se arriesgue nomás, igual yo acá los puedo ir ayudando, sí, los puedo ir guiando. ¿No? Ok, ya. Vamos entonces a dejarlo hasta ahí. Y me voy a poner a hablar nomás, po. Primero que todo, vamos a crear el campo 245 para este primer ejercicio que se trata de un libro que se llama Cuentos para dormir. Este Cuentos para dormir fue escrito por Luis Bustos Castro, Francisco Zuleta Reales Ruiz y Manuela Lacruz Fuente Alba. Además fue ilustrado por Cristian Torres. Todos ellos son autores chilenos. Partiendo por el inicio, vamos a crear nuestro campo 245. Primer dilema, el primer indicador. Hay que determinar si va a haber una entrada principal o no la va a haber en este registro bibliográfico que estamos creando para este libro, Cuentos para dormir. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en a cuántos autores se les está atribuyendo la responsabilidad de haber creado esta obra. En este caso, nosotros tenemos a un total de 3, que serían Luis, Francisco y Manuela, ¿cierto? Además, tenemos otra mención de responsabilidad, que no es el autor, que es el ilustrador, Cristian Torres. Siendo así, ¿qué tenemos que hacer? Ya, son solo 3 autores. ¿Y qué nos dicen las reglas al respecto? No sé si se los puedo colocar acá o ahí tendría que colocarles, sí, tengo que cambiar el modo de compartir pantalla para compartirles el escritorio. Ahí se comparte todo. Entonces, vamos a abrir nuestras reglas. Y nos vamos a ir a una regla en específico que era la 22.5 D. 1. No, 25. Mira, ya estoy flaqueando ya. No es esa, pues esa es la de las partículas, Dios santo. Qué terrible. Hola, papá. ¿Qué pasó? No puedo. Harto más. Ok. Ya. Cuando hay entonces más de 3 autores y según lo que vemos en este ejercicio no hay un responsable principal, lo que nos toca hacer es ingresar como asiento secundario el primer nombre en ser mencionado y omitir el resto. Entonces vamos acá. Ah, perdón. Mira qué terrible. Ya. En este caso, como hay solamente 2 o 3 autores y no hay un responsable principal, vamos a ingresar como asiento principal el primer nombre en ser mencionado y para los restantes vamos a crear asientos secundarios, es decir, campo 700 por cada uno. Siendo así, vamos a colocar un 1 en el primer indicador, un 0 en el segundo, ya que no hay artículos que debamos omitir, vamos a colocar el título que sería Cuentos para dormir, barra subcampo C de la mención de responsabilidad, vamos a colocar todos los nombres aquí mencionados. Y segunda mención de responsabilidad, que es el ilustrador, vamos a colocar separado por un espacio punto coma.
ilustrado por Cristian Torres. Entonces aquí se viene lo bueno, que sería la parte de crear estos asientos principales y secundarios. El principal entonces nos decían las reglas que debía ser el primer autor en ser mencionado, que en este caso era Luis Bustos Castro. Le vamos a ingresar por su apellido, por eso colocamos aquí como primer indicador el 1. Y dentro de su campo A colocamos Bustos Castro, coma, Luis. ¿Ya? No utilizamos el subcampo E en esta parte porque se subentiende que se trata del autor, ¿ya? Solamente por eso. Lo mismo acá, un 700 también, lo vamos a crear bajo el apellido, y en el subcampo A vamos a colocar Zuleta, Alex, Chris, Francisco, en un 700 porque ya colocamos en un 100 al primer autor en ser mencionado, ¿ya? Y nuestro registro bibliográfico no puede tener más de un 1XX. Vamos a colocar en el otro 700 entonces, en la otra entrada secundaria, a el tercer y último autor, que es Manuela Lacruz Fuente Alba. Aquí nos entra una, comillas, pequeña complejidad, y es que el apellido parte con una partícula antepuesta, que sería el artículo la. Su apellido es Lacruz Fuente Alba. ¿Qué nos dicen al respecto? Ahora sí me puedo ir a mi norma 22.5 de 1 sobre los artículos y preposiciones que corresponden a las partículas antepuestas escritas por separado del apellido. Vamos a ir específicamente al caso del español. ¿Y qué nos dice sobre el español? ¿Cómo asentar este tipo de apellidos? Si la partícula consiste en un artículo solamente, hay que asentarlo bajo este. El ejemplo que nos ponen acá es Las Heras, Manuel Antonio. Nosotros, en nuestro caso, tenemos a La Cruz Fuente Alba, entonces vamos a escribirlo de esa manera. Subcampo A, La Cruz Fuente Alba, Manuela. ¿Qué nos queda todavía? Una mención de responsabilidad que no es el autor y hay solamente una persona cumpliendo esa otra mención de responsabilidad, que es el ilustrador. Para él entonces también vamos a crear un campo 700, una entrada secundaria por apellido, y en el subcampo A colocaremos su apellido, que era Torres, Cristian, y aquí sí vamos a hacer uso del subcampo E para indicar la función que está cumpliendo esta persona dentro de esta obra, que es la ilustración. Para ello vamos a utilizar la abreviatura correspondiente a ilustración, que es simplemente IL. Hasta aquí. ¿Queda alguna duda? Con un solo sí o no me basta. Hola, Bárbara. Oli. Acabo de llegar, por si acaso, perdón. Ah, ya. No, pero entiendo y solo quería preguntar si, por ejemplo, al final cuando agregaste después de Cristian Torres el peso C, creo que es peso C, ¿Sí? no dejaste ningún espacio ni después de Cristian ni en ningún lado realmente entre esas dos cosas, se dejan pegadas. Claro, porque en definitiva, claro, nosotros lo escribimos aquí así, como pegadito, coma, subcampo, E y L punto, pero a la larga cuando esto se muestra en el catálogo, este subcampo E se va a mostrar como un espacio. Por eso no lo colocamos, por eso nosotros no colocamos el espacio, porque si no, en definitiva sería como un doble espacio. Ya. Aquí. Simplemente lo dejamos pegadito. Y después Ok. el catálogo solito hace el espacio. ¿Ahí sí? Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Nuestro siguiente ejercicio breve era catalogar este libro que se llamaba Leamos Juntos, que fue escrito por Juan de la Rosa, Violeta Diegues, Sandra Quinteros y Carola Subiable. Tenemos 4 autores aquí. Además, nos dicen que este libro fue editado por Miranda Vázquez y todos son autores chilenos. De nuevo,
Partiendo por el principio. Creamos nuestro 245. Aquí toca preguntarse, ¿va a haber una entrada principal realmente? Revisamos nuestros casitos. Tenemos 4 autores, es decir, tenemos más de 3 autores, ¿ya? En este caso no aparece mencionado que haya uno de ellos identificado como el principal, ¿ya? Por lo tanto se trata del caso 5, donde hay más de 3 autores y no hay responsable principal. En este caso, ¿qué nos dicen las reglas que tenemos que hacer? Que ingresemos como asiento secundario, de 700, el primer nombre en ser mencionado y omitir el resto. Entonces, venimos acá, sabemos ya que esto no va a tener una entrada principal por el momento. También no omitimos ningún carácter, no hay, el título de nuestro libro no parte por un artículo. Entonces, colocamos el título en nuestro subcampo A, leamos juntos, y empezamos a colocar nuestras menciones de responsabilidad, que serían Juan de la Rosa, y como se trata de más de 3, lo que nos decían las reglas también es que colocamos solo al primero y omitimos a todo el resto a través de la siguiente expresión. Colocábamos un espacio, un signo de omisión, que son los 3 puntitos seguidos, abrimos corchete, utilizamos la expresión et al, que es como el equivalente a decir y otros, y pasamos a la siguiente mención de responsabilidad, que vendría a ser el editor o la editora, ¿cierto? Hacemos un espacio, punto y coma, otro espacio, editado por Miranda Vázquez. Entonces, los puntos de acceso que nos toca hacer en este punto serían los siguientes. Vamos a crear un 700 bajo apellido por Juan de la Rosa. Juan de la Rosa, sabemos entonces que el autor es chileno, lo más cercano al idioma chileno es el español, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cuáles serían las reglas para el español, en este caso, que nos dicen las normas. Veíamos que si la partícula consistía en un artículo solamente, había que asentarlo bajo la partícula, ¿ya? Podría ser las, los, el, la. Sin embargo, dice también, asiente todos los otros nombres bajo la parte que sigue a la partícula. Si nos fijamos acá, el nombre de Juan de la Rosa no consiste, la partícula que se antepone a Rosa no es solamente un artículo, es en realidad una preposición de más un artículo, la. Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿Qué nos dicen las normas? Que asentemos bajo la parte que sigue a la partícula, es decir, vamos a asentar a partir de aquí, Rosa, damos entonces una coma, Juan de la. Y ahí nos queda bien asentado este autor cuyo apellido tenía partículas antepuestas. El siguiente asiento secundario que vamos a crear es para la otra mención de responsabilidad que nos aparecía en el ejercicio, que es la editora. Vamos a colocar entonces, asentarla bajo su apellido, subcampo A, Vázquez, coma, Miranda. Vamos a colocar coma de nuevo para utilizar el subcampo E, en donde vamos a indicar la función de esta persona, que en este caso es la editora, utilizando la abreviatura que existe, ED, de edición. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo ok? ¿Se va entendiendo bien? Sí, sí. Sí, se entiende súper bien. Ya. Démosle al siguiente entonces. Tenemos un tercer libro que se llama El segundo sexo, cuya autora es Simone de Beauvoir, que es francesa, y este libro además se encuentra traducido por Juan García Puentes, que es español. Creamos nuestro 245. Primer indicador.
¿Será 1 o será 0? Si revisamos nuestra tablita de resumen, lo que nos dicen las reglas es que si hay solo un autor a quien se le atribuye la responsabilidad de crear esta obra, entonces ingresamos al autor como asiento primario en un campo 100. Por lo tanto, nuestro 245, o sea, nuestro registro bibliográfico, perdón, sí va a tener una entrada principal, por lo tanto nuestro primer indicador va a ser 1. Ahora, nuestro segundo indicador, tenemos que revisar, ¿el título parte con un artículo? Evidentemente que sí, que es el. Por lo tanto, nos vamos a saltar 3 caracteres. Con el segundo indicador nosotros le señalamos al catálogo que omita los primeros caracteres del campo, que en este caso son el artículo el más su espacio, 3. Vamos entonces, subcampo A, el segundo sexo, separo, slash, subcampo C, coloco el nombre de mi autora, que es Simone de Beauvoir, separo, punto y coma, otro espacio, traducido por Juan García Puente, que es mi otra mención de responsabilidad. Convoca entonces, ya le dijimos a nuestro registro bibliográfico que a nuestro catálogo, perdón, que este registro bibliográfico va a tener una entrada principal. En este caso, la entrada principal va a ser por la autora Simone de Beauvoir y tenemos que revisar, ya que vemos que de Beauvoir es un apellido que contiene una partícula antepuesta, que es el de, también preposición en francés. Vamos a revisar entonces nuestras normas. Vamos al caso del francés, que está justo aquí abajito, y está así separado entre las dos páginas. Para el francés dice, si la partícula consiste en un artículo o en la contracción de un artículo y una preposición, hay que asentar bajo la partícula. Sin embargo, aquí ya vimos que de Beauvoir, el de no es un artículo, sino que es una preposición. Por tanto, ¿qué nos dice al respecto? En los demás casos hay que asentar bajo la parte del nombre que sigue a la preposición. Nos dan varios ejemplos acá y los más parecidos vendrían a ser este. Musset, Alfred D. Vamos de vuelta a nuestro ejercicio. Corresponde entonces que aquí lo que hagamos es colocar en subcampo A, Beauvoir, Simone D. Punto. Vamos entonces a crear nuestro asiento secundario por el traductor, Juan García Puente. Vamos a colocarlo entonces en un 700, asentado bajo apellido, segundo indicador en blanco, subcampo A, Puente, Juan, subcampo E, para abreviar traductor era TR. Punto. Así nos quedarían nuestros ejercicios breves. ¿Queda alguna duda hasta acá? No. No, yo tampoco. Ya. Seguimos entonces revisando los ejercicios que se suponía que tenían que ser un poco más completos. La verdad es que yo esto lo había hecho antes, ¿ya? Y me demoro mucho de pronto en escribir, así que esto se los voy a compartir, por cierto, ¿ya? Va a ir con hartos comentarios y observaciones y colores y cositas para que se puedan guiar un poco mejor. Vamos entonces a poner las dos pantallas. Se supone que debiera verse. ¿Se ven las dos pantallas, cierto? Sí, se ven ambas. Ya. Vamos entonces a los ejercicios completos. Aquí lo que yo les pedía era que creáramos
registros bibliográficos para las portadas, completando dentro de lo posible los campos líder, 008, 245, 250, 260, campos de notas si es que era pertinente y puntos de acceso que correspondan. Spoiler, la verdad es que las notas no se toman muy en cuenta ya a estas alturas. En este semestre la verdad es que siempre se le va a dar mucho más énfasis a la correcta creación de los puntos de acceso. ¿Sí? Entonces, nuestro primer ejercicio era el libro del Rubius, Virtual Giro. Y vamos a ver qué hice yo al respecto acá. No sé si lo recuerdan claramente, pero el líder, la verdad es que para como nosotros trabajamos dentro del curso, dentro de la asignatura, el líder siempre iba a ser el mismo. El estatus siempre iba a ser nuevo, el registro siempre iba a ser textual, el nivel bibliográfico iba a ser siempre monografía, el control iba a quedarse en blanco ya que no se trataba de un archivo. Nuestro nivel de codificación sí puede llegar a cambiar. Por el momento lo estamos dejando todavía preliminar, pero en algún momento nosotros vamos a poder llegar ya a hacer un registro completo y esto va a cambiar. Pero por el momento sigue siendo exactamente lo mismo y la forma de catalogación descriptiva indicaba la norma que íbamos a utilizar para asentar. Y en este caso siempre van a ser las reglas 2. Y para las reglas 2 el código asignado era A. En cuanto al 008, la forma de ingresar la fecha, por la fecha acá, iba a ser siempre año a año, mes a mes, día a día. ¿Ya? Y la fecha que ingresamos acá es como la fecha de hoy, la fecha en la que estamos creando el registro. Esto por lo general el computador lo hace solo, pero nosotros por lo general en las hojitas de trabajo vamos a tener que ingresarlo por nuestra cuenta. ¿Ya? Veamos entonces, tipo de fecha. Este libro en particular vemos que solamente tiene una fecha asociada, que es su fecha de edición, que fue el año 2015. Por lo tanto, vamos a utilizar un tipo de fecha simple, ese, y vamos a colocar en la fecha 1 esa fecha asociada que vendría a ser el 2015. La segunda fecha la dejamos en blanco. Colocamos el país en donde fue publicado, editado el libro, que en este caso es Chile, y su código era CL blanco. Vamos a colocar después acá el idioma ya en el que está publicado este libro, en el que fue creado este libro que estamos catalogando en particular, que es el español. Entonces colocamos el código de español, de idioma español, que es SPA. Registro modificado va a quedar en blanco, ya que se trata, se supone, de un registro nuevo que estamos creando recién. Origen de la catalogación D, ya que, bueno, la agencia catalogadora Universidad Alberto Hurtado no existe para el MARC, por lo tanto somos cualquier otro D. En cuanto a las ilustraciones, aquí hay un detalle que quizás podía pasar por alto, pero este ejercicio contiene una mención de responsabilidad para Lolita Aldea, que se supone que es alguien que hizo ilustraciones, es una ilustradora. Por lo tanto, acá sí o sí podemos determinar que este libro va a tener ilustraciones. Y para indicar que contiene ilustraciones, el código era la letra A. La forma del contenido, esta también siempre iba a ser la misma, ya que virtualmente se supone que siempre vamos a estar trabajando como con textos impresos. Por lo tanto, vamos a colocar el código R de impresión regular. Esto acá, por lo general, casi nunca lo tocábamos, también siempre era lo mismo, blanco, ya que no era contenido gubernamental, 0, ya que no se trataba de un congreso, conferencia, etc. 0 también porque acá no dice que tenga un índice este libro, tampoco se supone que sea un homenaje, entonces también queda en 0. Sin embargo, aquí, en la parte donde hay que indicar si se trata de un libro de ficción o no ficción, nosotros vamos a colocar aquí el 1 porque, bueno, podrían haber puesto 0 también, la verdad es que da lo mismo a estas alturas, pero en este caso sí, se trata de un libro de ficción. Entonces vamos, para decirle que sí es un libro de ficción, entonces colocamos el número 1. Finalmente, el libro no contiene material biográfico ni sobre el autor, ni sobre ninguna persona en general, así que lo dejamos en blanco. No contiene información biográfica.
Esta creo que es la última vez que voy a revisar esto del diario 008 porque toma bastante tiempo. Pero casi no varía mucho, la verdad. Vamos entonces a la parte de nuestro 245, nuestros puntos de acceso y los otros campos que vamos a tener que ir completando. En nuestro 245, nosotros sabiendo que hay un solo autor asociado a esta obra, que es el Rubius, sabemos que ese autor va a ir dentro de una entrada principal. Por lo tanto, nuestro primer indicador en el 245 va a ser 1, ya que el registro bibliográfico va a tener un campo 1XX, una entrada principal. Subcampo A, colocamos Virtual Hero, que es el título de esta obra, espacio, diagonal, subcampo C, colocamos el nombre tal cual aparece mencionado aquí en la portada, que viene a ser el Rubius, espacio, punto coma, espacio, para separar la otra mención de responsabilidad que es al ilustrador-ilustradora. En este caso, ilustraciones de Lolita Aldea, tal cual como aparece aquí en esta portada. Vamos a revisar entonces los puntos de acceso. Dijimos ya que iba a tener una entrada principal, por lo tanto creamos un 100 en donde colocamos a este autor principal. Como aquí no les pedí que buscaran en realidad la forma normalizada todavía en el catálogo colectivo de autoridades de la Biblioteca Nacional, entonces lo hacemos con la información que tenemos disponible aquí, en esta portada. Por lo tanto, corresponde que este 100 que vamos a crear, esta entrada principal de autor personal, lo asentemos como si se tratara de un nombre de pila, con el primer indicador 0. Entonces así, dentro del subcampo A, como no tenemos apellido, colocamos directamente el nombre de pila, que sería el Rubius. En los tiempos actuales se supone que estamos asumiendo aquí como que no existe ningún otro el Rubius en el mundo y por lo tanto solo por eso no lo calificamos ni colocamos ninguna información adicional ni utilizamos el subcampo C como para indicar lugar ni nada. Estamos asumiendo que como que es el único Rubius en el mundo, pero suponiendo, por ejemplo, que existiera otro Rubius igual de famoso, pero que hiciera otra cosa, no sé, como ser un filólogo, pongámosle, no sé. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso para diferenciarlo de otros el Rubius? Podríamos colocar acá un coma peso C, youtuber español, por ejemplo. Podría ser algo así, ¿ya? Pero por el momento estamos asumiendo que sabemos que el Rubius es el único Rubius que existe en el mundo. Vamos entonces a la otra mención de responsabilidad, que vendría a ser la ilustradora. ¿Cómo la vamos a ingresar? Como ella sí tiene apellido, que es Aldea, vamos a colocar nuestro campo 700, nuestro primer indicador va a ser 1, para indicar que estamos ingresándolo por el apellido, y vamos a partir nuestro subcampo A como Aldea, Lolita. Y después, ya que no se trata de una autora, sino que es alguien que está cumpliendo otra responsabilidad dentro de la obra, vamos a colocar o vamos a utilizar el subcampo E de función, subcampo E, ilustradora, utilizando la abreviatura que nos dan las reglas 2 para ingresar el nombre de ilustradora, y L punto. Las otras cosas también que eran fundamentales como para crear un registro bibliográfico de acuerdo a la información disponible en este ejercicio eran, ¿qué era lo que podíamos completar? La mención de edición, ya que nos dice acá claramente que se trata de una tercera edición. Lo colocamos también de acuerdo a las abreviaturas que nos indicaban las reglas 2. En este caso, para decir tercera, simplemente colocábamos el número 3 seguido de un A punto, esa es la abreviatura de tercera, colocábamos un espacio, y la abreviatura de la palabra edición, que en este caso es ED punto. El otro campo que podíamos completar también con la información disponible en el ejercicio era el 260, que hacía referencia al pie de imprenta o a la publicación, en definitiva, del libro. Por lo tanto, nuestro 260 partía con un subcampo A, que era donde colocábamos el nombre de la ciudad donde se editaba este libro, en este caso Santiago.
colocamos un espacio, 2 puntos, subcampo B, colocamos el nombre de la editorial, que en este caso vendría a ser Planeta Chilena, o podría ser Planeta nada más, pero aquí se menciona como Planeta Chilena. Importante recordar que la palabra editorial, nosotros, aunque aparezca ahí en el nombre, nosotros nunca la vamos a colocar, ya que se subentiende que se trata de la editorial. ¿Qué podríamos sí colocar eventualmente si es que apareciera como parte del nombre? Palabras como ediciones o también editores, y por el momento son los únicos que recuerdo, ¿ya? Pero editorial jamás, siempre se omite. Por eso acá estos puntos, subcampo B, Planeta Chilena. Colocamos entonces seguido una coma, subcampo C, y colocamos el año de la publicación de esta obra, que habíamos visto aquí arribita, es el año 2015. Entonces colocamos aquí subcampo C 2015 y un punto. ¿Hasta aquí alguna duda con este ejercicio en particular? No. ¿No? Yo tengo una duda. A mí me confunde el artículo que hay en el nombre. ¿El Rubius? Sí, me confunde ese él. Ya. ¿En qué Me, sentido? no, no, es parte del nombre, se tiene que tratar especial. Eso es lo que a mí como que me produce ruido. Yo diría que es parte del nombre. Ahora, mira, igual podríamos, por ejemplo, ya buscar cuál es como la forma normalizada, pero así como inventando, de pronto hasta esto podría escribirse así, porque al final, si te fijas como en las redes sociales y ese tipo de cosas, el nombre no aparece separado, siempre aparece junto, el Rubio, así como una sola unidad. Ya, Hagamos el trabajo, perfecto. puede buscar el... Es que no Hagamos sé el si es que trabajo. es un artículo, tiene que tener tratamiento especial o es parte del nombre que él ocupa. Pues esa es la... Ya, según yo, es parte del nombre. O sea, como que no sé si existe dentro del nombre de pila realmente el concepto de artículo así propiamente tal. Pero busquemos, a ver. Una de esas ni aparece. Ah, no, ahí está, el Rubius. Y su encabezamiento es el Rubius. Rubius. Así, Ya, sí, el ok. Rubius. Sí, yo estaba divagando mucho, estaba buscándole quinta pata. Ya. El Rubio, así tal cual. Digamos entonces, el siguiente ejercicio. Aquí ya nos pusimos otra vez de vuelta ya un poco más seriotes, con un libro aquí sobre el trabajo social. No voy a revisar aquí ni el líder ni el 008 porque la verdad es que no hay aspectos importantes que destacar sobre él. O sea, no hay ningún como caso especial, o sea, el país sigue siendo Chile, el código sigue siendo el mismo, solo cambia el año, pero no es tan relevante de revisar tampoco. ¿Ya? Así que nos vamos a centrar directamente en ver el campo 245 y los posibles puntos de acceso que podemos crear en torno a él. Aquí sí, quizás me convenga ampliar un poco más esto. No, inicio. Y sí, mejor. Ya. Para nuestro campo 245, el título propiamente dicho, el que aparece en la portada. El primer conflicto que nos podría aparecer era determinar si el primer indicador iba a ser 1 o iba a ser 0. Si nos fijamos detenidamente en esta portada, la verdad es que nos aparecen solamente 2 menciones de responsabilidad, que serían Borja Castro Serrano y Marcela Flots de los Hoyos, pero ambas menciones de responsabilidad señalan ser en realidad editores y no autores de la obra. Entonces, ¿qué nos decían las reglas al respecto? Era que sí, no había no había autores y en su lugar aparecían otras menciones de responsabilidad, como es este caso, en donde son editores, íbamos a crear en realidad
asientos secundarios como por estas otras menciones de responsabilidad, siempre que no fueran más de 3. En este caso son solo 2, por lo tanto, el primer indicador aquí, ya sabemos, no tenemos a quién atribuirle una mención principal de responsabilidad, por lo tanto el primer indicador va a ser 0. Segundo indicador va a ser también 0 porque el título propiamente tal o propiamente dicho no inicia con ninguna clase de artículo. Así que colocamos subcampo A, imaginarios de transformación, coloco un espacio, 2 puntos, subcampo B para ingresar otra información sobre el título, en este caso vendría a ser el subtítulo, el trabajo social revisitado. Coloco un espacio, diagonal, subcampo C, ingreso el nombre de, en este caso, el primero en ser mencionado, que es Borja Castro Serrano, coma, Marcela Flotz de los Hoyos, espacio ahí entre paréntesis, tal cual como aparece aquí en la portada, editores. ¿Ya? Paso entonces a ver el tema de los asientos secundarios aquí que había que crear para estos dos editores. A ambos los vamos a ingresar a través de su apellido, vamos a crear un 700 en este caso, con primer indicador 1, para Borja Castro Serrano. Esto lo vamos a ingresar de la forma subcampo A, Castro-Serrano, porque no los podemos separar, si están unidos por guión, esto no se separa por ningún motivo. Subcampo A, Castro Serrano, coma, Borja, y vamos a colocar también, o vamos a hacer uso del subcampo E de mención de la función que está cumpliendo este autor personal, ¿ya? Que en este caso es el ser editor. Entonces, para indicarle al catálogo que se trata del editor, vamos a utilizar la abreviatura ED punto. ¿Sí? El siguiente caso es lo mismo, vamos a crear otro 700, ¿ya? Para Marcela Flotz de los Hoyos, y vamos a ingresarlo bajo su apellido, subcampo A, Flotz de los Hoyos. En este caso acá el apellido no parte con la partícula, sino que parte con el apellido propiamente tal y lo une al otro apellido a través de partículas. ¿Ya? Entonces aquí no tomamos en cuenta esto de las normas del 22.5 de 1, porque simplemente partimos por el apellido, que es Flotz, Flotz de los Hoyos, coma, Marcela. Colocamos otra coma, subcampo E de la función, ED, que era la abreviatura también de editora. Otra información que podíamos registrar en nuestro registro bibliográfico a partir de lo que nos aparecía aquí en la portada, lo que alcanzábamos a ver, era la mención de la edición, ¿ya? El campo 250, vemos acá en la parte de aquí que nos dice que se trata de la primera edición. Vamos a acercarlo un poquito más para ver si se ve más claro. La primera edición, entonces para colocar la palabra primera de manera abreviada, colocamos el número 1 a punto, colocamos un espacio y la abreviatura de edición, que en este caso también es ED punto. Otra información que podíamos... ¿Qué clase de información es esta? La otra información que podíamos registrar aquí, o podíamos desprender a partir de lo que vemos en el ejercicio, es el campo 260, que era el pie de imprenta o información sobre la publicación. Aquí, en nuestro 260, colocamos en el subcampo A el nombre de la ciudad en donde fue publicada esta obra, que en este caso es Santiago, espacio, subcampo B, y aquí, no sé si recuerdan bien esa lámina que la estuvimos revisando el año pasado, pero que había que fijarse siempre, nuestra fuente de información principal siempre va a ser la portada, entonces a partir de aquí, de lo que nos aparezca en la portada, que tenemos que fijarnos quiénes son los editores que aparecen mencionados. Ya, aquí cometí sí una pequeña trampilla, y es que como esta acá no se ve tan claramente, consideré solo a estos dos y empecé a aplicar los criterios según cómo veía o cómo aparece la información para estos dos editores, ¿ya? En este caso,
ingresamos a la Universidad Andrés Bello, ya que es la primera en ser mencionada, pero además colocamos a RIL Editores por la supuesta como importancia o relevancia que tiene dentro del libro cuando ya nos entramos a revisar la página legal, ¿ya? Simplemente por eso. Entonces, para colocar a ambos editores, colocaba espacio, 2 puntos, subcampo B, Universidad Andrés Bello, espacio, 2 puntos, repito el subcampo B porque puedo, porque el formato MARC me lo permite, subcampo B, RIL Editores. Entonces, lo último que me queda completar aquí con respecto al 260 sería la fecha de publicación. Ya vimos aquí que este libro fue publicado en 2018, entonces coloco pegadito también, después de haber terminado de escribir el nombre del editor, coloco coma, subcampo C, 2018, punto. Finalmente, otra información que podíamos llegar a desprender, aunque realmente eso es simplemente como si querían hacerlo o no, porque no lo puse en el ejercicio ni lo puse en grande, pero aquí este libro traía como una pequeña fichita catalográfica en donde indica la cantidad de páginas y también las dimensiones del libro. Entonces, si querían, también podían llegar a haber hecho un campo 300 para la descripción física del libro. En este caso, colocábamos en el subcampo A la extensión del libro en cuanto a páginas. Entonces, subcampo A, 300, espacio, P punto, que es la abreviatura de páginas, para, en este caso, las reglas 2. Colocábamos un espacio después, punto y coma, subcampo C, para colocar las dimensiones del libro, que en este caso eran 23 centímetros, y siempre sin punto al final. ¿Ya? Con respecto a esto, yo encontré algo bien curioso que me voy a dar el permiso de mostrárselos así nomás a la rápida, y es lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasa como con todas estas cosas que nosotros tendemos a abreviar, como los litros, metros, horas, centímetros, gramos, kilómetros, segundos, kilogramos? Que en el fondo estas abreviaturas no debieran existir, ¿ya? No debieran serlo propiamente tal, porque el uso de las letras como L para litro, M para metro, H para hora, CM para centímetro, que es nuestro caso, son símbolos, no abreviaturas. No sé si de pronto en la escuela en algún momento vieron, no sé, en física, los lambdas, que uno escribía una figurita como, a ver, como esto, por ejemplo. Uy, me queda feo. Algo como esto era un lambda, esto significaba un lambda, este era el símbolo para lambda. Lo mismo pasa con esto, aquí no es que realmente estemos escribiendo CM como si fuera una abreviatura, sino que es como si fuera el signo o el símbolo, ya para centímetro. No es una abreviatura propiamente tal, y es por eso que aquí en el campo 300 nunca termina con punto, porque centímetro no lo estamos colocando como abreviatura, sino que como símbolo. Eso quería compartir. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sabían esto de los símbolos que no son abreviaturas? Que por eso no se... No, está súper bueno. Curioso, ¿verdad? Curioso. Ya, ¿hasta aquí entonces ninguna duda? ¿Continúo nomás? Sí. Démosle entonces. El siguiente ejercicio. Y acá tampoco me voy a detener mucho en el tema de líder 008. Vamos a pasar directamente a ver campo 245, los puntos de acceso que correspondan y otra información adicional que al parecer podamos también ingresar a partir de la información que nos aparece en el ejercicio. Primero que todo, revisamos nuestra portada. Esta portada tenía también otro nivel de complejidad porque aquí entrábamos a ver como obra completa
y parte como de la obra completa, entonces teníamos que utilizar algunos subcampos que no hemos revisado en bastante tiempo, ¿ya? Pero espero que también este ejercicio sirva como para refrescar un poco la memoria. Partimos. 2.45. Teníamos que ver, primer indicador iba a ser 0 o iba a ser 1. Si revisamos las menciones de responsabilidad, el que aparece en primer lugar, el primer nombre en ser mencionado aquí, es Alejandro San Francisco, pero dice que está cumpliendo no la función de autor, sino que de dirección general de esta obra. Entonces, quienes se desprende aquí, que son los autores de esta obra, serían José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, como sea, Gonzalo Larios, Alejandro San Francisco y Ángel Soto, ¿ya? Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Eso es mucho más que 3. Entonces, ¿qué nos decían las reglas al respecto? Era que si aparecen más de 3 autores y a ninguno pareciera también atribuírsele la responsabilidad principal de esta obra, ninguno parece destacado realmente, entonces lo que hacíamos era crear simplemente un campo 700 o entrada secundaria para el primer autor en ser mencionado y omitir todo el resto. ¿Ya? Entonces ya sabemos que este registro bibliográfico no va a tener una entrada principal, por lo tanto el primer indicador va a ser 0. Segundo indicador también 0, ya que el título no parte con un artículo, y parte entonces la hecatombe. Dentro de un subcampo A, colocamos el título de la obra general, que sería aquí, Historia de Chile, espacio, 2 puntos, subcampo B, coloco el subtítulo o otra parte del título que vendría a ser los años 1960-2010, y después coloco punto, subcampo N para indicar el número de la parte, que en este caso es este, tomo 4, coloco una coma, subcampo P para indicar el nombre de la parte, que en este caso era Las revoluciones en marcha, ponemos acá 2 puntos, como si se tratara de un subtítulo, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964 a 1970, entre paréntesis. Seguido después de esto también que aparece acá, que no hay que obviarlo porque está aquí, forma parte del título, previamente dicho, pero corresponde en este caso como a la mención del número de la parte también. Entonces colocamos, seguidito, apenas terminamos el título, punto, pesos N, segunda parte, tal como aparece aquí en la portada. Ahí recién entonces nos podemos poner a redactar la parte de las menciones de responsabilidad. RIN, no me sabotees. Colocamos diagonal, subcampo C, Alejandro San Francisco, coma, que es hace dirección general, luego espacio, punto y coma, espacio para separar la otra mención de responsabilidad, que son los autores previamente tal, colocamos solamente el primero, que era José Manuel Castro, y un espacio, signo de omisión, que son los 3 puntitos, otro espacio, abro corchetes, expresión et al punto, cierro mi corchete y también cierro el campo con un punto. Vamos a la parte entonces de los asientos secundarios que teníamos que crear para esta obra. Primero colocamos entonces en un 700 por apellido al director de la obra, que era Alejandro San Francisco. Lo vamos a ingresar bajo su apellido, que es San Francisco, Alejandro. Aquí, ojo con esto, acá San Francisco no se considera como un apellido con partícula antepuesta, ya que San no es ni un artículo ni una preposición. Entonces aquí lo que se entiende es que San Francisco es simplemente una sola parte del apellido, ¿ya? Por eso es así, o sea, no nos ponemos a analizar reglas ni nada, ¿ya? Simplemente colocamos subcampo A, San Francisco, Alejandro, y además hacemos uso del subcampo E para indicar la función que está cumpliendo esta persona dentro de la obra, que en este caso es el de la dirección general.
simplemente nos limitamos a colocarlo como director, ¿ya? El que sea general o no es un poco irrelevante en esta obra, entonces colocamos coma subcampo E, dir, punto, que es la abreviatura de director. El otro punto de acceso que teníamos que crear era para el primer autor en ser mencionado, que era José Manuel Castro. Entonces, colocamos nuestro campo 700, primer indicador 1, por apellido, subcampo A, Castro, José Manuel, punto. Hasta ahí, todo bien. Otra información que podíamos desprender de este ejercicio o información que podíamos completar para el registro bibliográfico son la mención de edición, donde también se trata de una primera edición, ya vimos cómo se hacía en el ejercicio anterior, y el otro era el pie de imprenta. En este caso, nuestro 260 partía con un subcampo A, colocamos el nombre de la ciudad, que es Santiago, que es donde fue editado, publicado esta obra, espacio, dos puntos, subcampo B, Zeus, que es en definitiva la sigla que utilizan para identificar al Centro de Extensión y Estudios de la Universidad San Sebastián. Podríamos también haber puesto ese nombre como completo, sí, pero en realidad queda como a decisión del catalogador, a criterio del catalogador, ¿ya? Coma, subcampo C, el año de la publicación, que vemos acá que es 2018. Entonces colocamos coma subcampo C 2018 y nuestro campo termina con punto. Hasta aquí, ¿dudas? Ya, supongo que no. ¿Sigo nomás? Ya, voy a continuar. Sí, todo claro. Perfecto. ¿Se acordaban del uso de la parte, o sea, de como del número de la parte, del nombre de la parte en el 245? Porque hasta yo me había olvidado. No, me había olvidado de todo. Todo en blanco. Es que igual ha pasado harto tiempo. Uno no lo dimensiona, pero ha pasado harto tiempo desde que vimos toda esta materia. Harto tiempo. Aquí sí me voy a detener en este ejercicio en lo que respecta al tema del 008. ¿Por qué? Porque hay un par de cosillas aquí que cambian con respecto a los ejercicios que habíamos estado revisando hasta ahora. Si hacemos como una mirada general a esta portada o a este ejercicio, vamos a ver que se trata de un libro que está en inglés, partiendo por eso. Está en inglés, entonces se hace evidente que no fue editado aquí en Chile, ni en ningún país en definitiva de habla hispana. Entonces teníamos que entrar a revisar a qué país pertenecía la ciudad en donde fue editado. En este caso, si nos fijamos aquí en la portada, nos dice que fue Boston, eso es Estados Unidos. Por lo tanto, aquí, cuando veíamos nuestro 008, había que fijarse en ese detallito. Primero, que el código del país iba a cambiar. En este caso, yo me limité a poner el genérico, que es XXU, para Estados Unidos en general, pero también existen como códigos más específicos para determinados estados al interior de Estados Unidos. Pero para fines prácticos yo les recomiendo que se queden simplemente con el genérico, ya si bien no es del todo, no es muy preciso, pero sirve, ya les recomiendo que se queden con eso. Y lo otro también es que cambie el código de idioma. Ya vimos ya que no es el español, por lo tanto no vamos a poner acá en idioma SPA, vamos a poner el código que corresponde en este caso al inglés, que es ENG, ¿ya? Eso es como lo único que cambia con, así, o sea, como más críticamente con respecto a los otros ejercicios que habíamos revisado. Vamos entonces a meternos en la parte del 245, los puntos de acceso y otra información que podamos desprender para el ejercicio. Nuestro 245, teníamos primero que revisar, ¿esta entrada o este registro iba a tener una entrada principal? Si nos fijamos, tenemos dos menciones de responsabilidad. Uno que es Walter de la Mare, que podemos desprender, que se trata del autor de esta obra, y a un ilustrador que es Kevin Hawkes, ¿ya?
dos menciones de responsabilidad, pero en definitiva hay solo un autor mencionado, ¿ya? Solamente aparece un autor en la obra. Por lo tanto, de buenas a primeras ya podemos decir que sí, que este registro bibliográfico va a tener una entrada principal. Vamos a crear un 100 para él, por lo tanto colocamos como primer indicador el número 1. Lo siguiente, el tema de los artículos. Esto está en inglés, pero yo creo que la mayoría se maneja con que aquí la palabra THE D es un artículo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que indicarle al catálogo que tenemos que omitir esos primeros 3 caracteres más el espacio. Por lo tanto, colocamos como segundo indicador el 4, para que omita D más su espacio. Subcampo A, entonces, The Turnip, que es el título de la obra, espacio, diagonal, subcampo C, coloco entonces el nombre de mi autor, que es Walter de la Mare, y lo separo de la otra mención de responsabilidad a través de un espacio, punto y coma espacio, y tal cual como aparece aquí en la portada, coloco Illustrated by Kevin Hawkes, punto. Entonces, pasamos a crear nuestros puntos de acceso. Nuestra entrada principal, ya dijimos, iba a ser por Walter de la Mare, o de la Mar. Sabemos entonces que al tratarse de un autor personal, lo vamos a colocar en un campo 100 y lo vamos a ingresar por apellido. Aquí existía, digamos, como el pequeño conflicto de que aquí sí tenemos una partícula, o más bien dos partículas antepuestas al apellido, y por lo tanto teníamos que revisar qué nos decían las reglas al respecto. Entonces nos vamos a fijar aquí en cuáles son las indicaciones para el caso del inglés. Entonces nos metemos aquí para revisar el caso del inglés. Y que nos dice las reglas sobre esto, que simplemente asentemos bajo la partícula. ¿Esto en qué se traduce? Que no nos vamos a fijar ya si se trata de un artículo o de una preposición o de un artículo más una preposición, simplemente vamos a colocar el apellido tal cual está como apellido. Entonces aquí colocamos de la Mar, coma, Walter dentro del subcampo A y se termina la historia. ¿Ya? El siguiente asiento que debíamos crear era un asiento secundario para ingresar en la mención de responsabilidad del ilustrador, que es Kevin Hawkes. También creamos un campo 700 para colocarlo a él como persona, como autor personal. Lo ingresamos por su apellido, primer indicador 1, y dentro del subcampo A coloco Hawkes, Kevin, coloco entonces el subcampo E para indicar la función que está cumpliendo esta persona dentro de la obra y utilizo la abreviatura, ojo aquí, de ilustrador, pero en español, ya siempre en español. Si bien aquí aparece que el libro está en inglés, nosotros tenemos que recordar que nosotros como catalogadores estamos catalogando en español, ya. Por lo tanto, nosotros para indicar que se trata del ilustrador de la obra tenemos que utilizar la abreviatura en español. Nosotros estamos catalogando en español, ¿ya? Que en el 245 tengamos que colocar la información tal cual aparece en la portada es una cosa, ¿ya? Pero nosotros como catalogadores vamos a catalogar siempre en español. Otra información también que podíamos desprender a partir del artículo, o a partir, perdón, del ejercicio, es la creación del pie de imprenta o utilización del campo 260. En este caso, veíamos al comienzo, vemos que la ciudad en donde se publicó esta obra es Boston, por lo tanto vamos a colocar subcampo A, Boston, espacio, 2 puntos, subcampo B, y colocamos el nombre del editor, ¿ya? O la editorial, que en este caso es David R. Godin, lo colocamos tal cual ahí aparece en la portada, coma, subcampo C, el año de publicación, que vemos aquí que es 1992. Entonces colocamos coma, subcampo C, 1992, y cerramos con un punto. Hasta aquí, ¿queda alguna duda? No, todo súper claro. ¡Qué maravilla! Bacán. Hasta aquí llegamos entonces, pues chiquillos, con los ejercicios propiamente tales.
ahí les dejo también siempre mis datos por si quieren hacerme como consultas aparte en caso de que, no sé, les haya dado por hacer ejercicios por su cuenta, con libros que tienen en la casa y quieren que los revisemos conjuntos, necesitan una segunda opinión, ahí pueden contar conmigo también para eso. Tienen mi WhatsApp y también tienen mi correo personal, ¿ya? ¿Hay alguna duda que estén teniendo por el momento como con la materia que hemos visto en general? ¿Algo general que no hayamos visto hasta ahora con los ejercicios? ¿Algo que hayan visto con la profe, no sé? Yo creo que cuando hagamos ejercicio nos van a ir saliendo dudas, pero está todo súper claro por ahora. Ya, ok. Entonces, ya. Se supone que hoy día me voy a dejar ya de grabar y también voy a, voy a cortar un poco las partes en donde me disperso. Pero la idea es igual subirles tenerles este video ya de la ayudantía de hoy, listo durante la tarde. Y además mi intención es poder subirles lo que vendría a ser como la tercera parte de la materia, que es en relación con los autores corporativos. ¿Ya? Mi intención es tenérselos listos hoy día en la noche, probablemente ya lo esté subiendo, así que para que estén atentos y lo puedan revisar con calma durante la semana. Como voy a subir ese tercer video, eso quiere decir también que voy a estar subiendo la tercera PPT, ya sobre eso. Recuerden que estas PPT siempre al final van a tener ejercicios también. Esos ejercicios, mi intención es que los revisemos en conjunto para este viernes a las 11:30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que la prueba ustedes la tienen la otra semana, entonces por eso me estoy como apresurando con todo este material para que alcancen a revisarlo y tengan tiempo de integrarlo y de ejercitarlo para que no se les complique tanto la cosa este miércoles que viene. Ya, voy a dejar de grabar ahora sí. Algo que quieran compartir, algo que quieran consultar.